pasaje de la Escritura bastante conocidísimo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer, hermanitos, varias porciones, pero siempre en este mismo libro, nada más. Libro de los Hechos. Capítulo que vamos a leer, capítulo número 9. Y de ahí yo les voy a ir diciendo más adelante que va a ser el capítulo 13 y 19, pero va a ser en el mismo libro. Dice la Escritura de la siguiente manera, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17 dice, y aún el 15 voy a leer que dice, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Capítulo 13. Versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora capítulo 19. Verso 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12
hermanos. Terminamos con el versículo 20. Dice el verso 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanitos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, Padre nuestro, que está en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias le damos en esta preciosa noche por darnos el enorme privilegio de poder adorar, bendecir y exaltar tu precioso nombre. Ahora también asimismo, gracias por permitirnos el poder abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas. Envía, Señor, tu buena palabra. Que esta palabra, Señor, pueda cautivar la mente y el corazón de cada oyente. Y hasta donde pueda llegar esta palabra, pueda, Señor, cobrar el efecto necesario. Que esta palabra, Señor, nos eleve a esas dimensiones extraordinarias a las cuales hemos sido diseñados, tu iglesia. Aparta, Señor, todo estorbo. Y que tu palabra, Padre amado, pueda quedar en lo más profundo de nuestro ser. Habla, Señor, que necesitados estamos de oír tu voz. Que esta palabra pueda conmover, estremecer cada una de nuestras vidas. Y podamos ir obedientes a ella, Señor. Habla, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. No les voy a quitar mucho tiempo, hermanitos, esta noche porque queremos orar. No sé si vienen dispuestos a orar esta noche. Usted sabe que el objetivo de la vigilia no es solamente aguantar sueño, ¿verdad? No, no es aguantar sueño, no es a venir a estar aquí un poquito mal, no. Venimos a alabar a Dios, venimos a escuchar su palabra, pero algo esencial de la vigilia es la oración. Vea lo que le estoy diciendo. Lo esencial de la vigilia es orar. Pero pareciera ser que cuando, bueno, algún día alguno de ustedes, o por lo menos mis hermanitos que predican aquí, se les dé la oportunidad de poder orar. Bueno, yo creo que les ha tocado, pero no sé cómo sienten ustedes, pero la verdad que se siente tan duro porque la gente no se mete con Dios. La gente no clama, la gente no se somete, no se entrega y no se rinde. Y esos son uno de los factores bien importantes para la iglesia, de entender que al venir a un lugar como este, y es una vigilia, es a orar. O sea, meternos en la mente y venir con ese pensamiento de que al venir aquí venimos a clamar, a pedir misericordia. Y de verdad, hermanitos, por lo menos los que venimos de llave, del otro lado, bueno, que ya somos creyentes desde que venimos a nuestros países, uno se va a dar cuenta cómo eran las vigilias de allá. Uno puede ver la gran diferencia de las vigilias. Levante la mano quienes vigilaron hasta las 5 de la mañana. Levante la mano. Bastantes. Bastante. Aquí imagino 2 cultos nada más. 2 cultos y ahorita apenas, ¿qué? Las 10 apenas, imagino, las 10 apenas. Quiere decir que ya casi llegando a las 11 vamos a estar orando y no sé cómo va a estar orando usted. Pero yo espero que hoy sí ore. Porque si no, ya va a ver lo que le va a pasar. No, simplemente quiero que oremos de verdad esta noche. Y ya va a ver por qué vamos a orar. Bueno, no sé qué les pareció los pasajes que hemos leído, hermanitos, del capítulo número 9, 13 y 19. Algo muy interesante, hermanitos. Y es un detalle tan, pero tan sencillo que queremos señalar esta noche. Y voy a ser bastante breve, hermanitos, de verdad, se los digo. No se los prometo porque a ver cómo nos va a llevar el Señor. Pero yo sí quiero terminar rápido. Yo sí, porque quiero orar. Pero vea el detalle que queremos señalar esta noche conforme a lo que hemos leído. Y es, yo diría de esta manera, oiga bien, el creyente, porque ahí vamos nosotros. O sea, la cosa es con usted y conmigo esta noche. Y es el creyente, oiga bien, y la fuente de fuerza y crecimiento espiritual. Eso es lo que vamos a señalar esta noche. El creyente y la fuente de fuerza y crecimiento espiritual. Hay un detalle que vamos a señalar esta noche. Y por eso le digo que es usted y soy yo el que estamos involucrados en esto, y es el creyente. El creyente debe de saber, oiga bien, los creyentes debemos de saber cuál es la fuente
Yo diría, bueno, no quiero decirlo quizás la única porque tal vez pueden haber más, pero para mí es la más esencial. Es la más esencial para el creyente, que es la fuente de fuerza y de crecimiento para nuestra vida espiritual. Para mí hay solo una. Para mí hay solamente una fuente de fuerza y crecimiento para nuestra vida espiritual. Me llamaba mucho la atención lo que mi hermanito Marlon decía anteriormente. ¿Cuántos creen que era verdad todo lo que estaba diciendo? ¿Sí creen que era verdad? Todo lo que él decía era una gran verdad. Y yo, bueno, yo creo que uno puede estar pendiente, para veces no de todo, ¿verdad? Pero por lo menos yo, no sé si vio que me puse a escribir ahí al momento. Porque me llamaba mucho la atención lo que él estaba diciendo de verdad. Y si yo le estoy preguntando a ustedes si saben y entienden ustedes que lo que él estaba diciendo era verdad, es porque es una verdad. Lo que él estaba diciendo, ¿qué estaban escuchando ustedes? ¿Cómo se le llama a lo que él estaba diciendo? ¿Estaba hablando él o estaba hablando Dios? Entonces es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si era la palabra de Dios, esa palabra ustedes y yo debemos de atesorarla. Él creo que lo mencionaba. No solamente, como dice la Escritura, hay que ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. O sea que lo que el Señor le ponía en las palabras a él en su boca para transmitírnosla a nosotros, esa es palabra de Dios. Esa palabra debe de quedarnos aquí. Él decía, entra aquí y sale aquí. No ese es el objetivo, de que la palabra venga y la palabra venga a entrar a nuestra mente y luego al salir de aquí o ya mañana o la otra semana se nos olvidó. No es el objetivo de Dios, es ese. Ahora, ya va a entender por qué le estoy diciendo esto ahorita al comenzar con lo que mi hermanito Marlon decía. Pero quiero que entendamos que nosotros como creyentes hay una fuente de fuerza para nosotros. Hay una fuente de fuerza para el creyente. Y esa fuente de fuerza es la que nos va a dar a nosotros nuestro crecimiento espiritual. No sé ustedes, ya quizá en otras ocasiones yo se les he preguntado, ¿cómo se sienten ahorita espiritualmente ustedes? ¿Cómo se consideran? ¿Cómo se sienten? No me conteste nadie, no me conteste nadie. Pero ¿cuántos, no me conteste nadie, pero cuántos sienten que están creciendo espiritualmente? ¿Cuántos sienten que se han quedado estancados? ¿O cuántos sienten de que no avanzan y no retroceden? Se han quedado ahí. O lo peor del caso, otros ya van para atrás. Entonces no sé cómo se siente usted. Ahora viene la pregunta, ¿a qué se debe de que el creyente no crece? ¿Por qué vemos creyentes que no crecen espiritualmente? Que se quedan siempre estancados. Pasan los meses, pasan los años y ese hermanito no se le ve el avance, no se le ve el crecimiento, no se le ve que no haya nada en él o en ella que podamos decir, este hermanito va creciendo, esta hermanita, yo puedo verla desde que empezó y ahora yo puedo ver cómo va creciendo la hermanita, el hermanito, se le nota. ¿O será que podamos decir que quizás no se le nota, no crece, no avanza? Se ve que aquí en el culto no se goza, no levanta la mano, no adora, no llora, no siente. O sea, hay muchas cosas. Entonces yo le pregunto, ¿usted cómo se considera? ¿Se siente que está creciendo? ¿Siente que está estancado? ¿O siente que va para atrás usted? Que usted hace memoria de los años pasados y usted dice, me acuerdo cómo yo era. O sea, desde el momento en que usted dice, me acuerdo cómo yo era, estamos dando a entender de que no somos los mismos. De que estamos mal espiritualmente. Entonces, ¿a qué se debe entonces? De que no se dé en el creyente el crecimiento que debe de haber. ¿Sabe? Porque yo empezaba diciendo lo que la palabra, a través de mi hermanito Pablo, que estaba diciendo Dios, y es palabra de Dios esa. Dios, oiga bien. Me adelanté con esto, o bueno, no me adelanté, dije algo que tal vez no estaba en mi mente hacerlo. Yo quería empezar con esto ahorita que les voy a decir. Y es que el deseo más grande de Dios es de que nosotros crezcamos. El deseo más grande de Dios, oiga bien, que hay en su corazón es de que cada creyente debe de crecer. Es el deseo más grande de Dios. Como padres o madres que somos, así humanamente, nosotros queremos que nuestros hijos crezcan, ¿verdad? Están chiquititos, ya quiero que ande caminando, dice uno, ¿verdad?
Ya quiero que agarre la cucharita y empiece a comer solita, dice, solito. Está con esas locuras que uno quiere ver ya crecer. Y cuando ya están grandes, ya no las quiere uno grande, vea. Pero ni modo, ya crecieron. ¿Pero qué fuera si su niño no crece nunca? Llegó a 5 años y no dijo ni papá. No dijo ni mamá. Algo anormal puede darse en ese niño, en esa niña, ¿sí o no? Entonces, es lo mismo Dios al vernos a nosotros, que cree que, ¿cómo se va a sentir Dios de que nosotros pasan los años y nosotros no crecemos? Pasan los años y nosotros no damos ninguna luz de que nuestra vida va cambiando, va evolucionando, va siendo mejor cada día. Y oiga, y pareciera ser de que al escuchar tanto mensaje y tanta palabra, esa palabra ya está cobrando efecto en nosotros. ¿Creen ustedes que la palabra es un elemento que va a ayudarnos a crecer? ¿Creen que al adorar a Dios, al sentir su presencia, crecemos espiritualmente? No dudo, oiga, no dudo que la palabra sea algo que Dios utilice para nosotros crecer espiritualmente. La alabanza, la adoración, la oración, el ayuno, que pueda ayudarnos en cierto grado, sí, no lo niego. Pero hay algo más importante que hemos dejado en la iglesia. Usted puede venir aquí todos los viernes, todos los domingos, los miércoles, los sábados, puede estar en vigilia, puede estar de rodillas, pero oiga bien, y puede escuchar y escuchar mensaje tras mensaje, palabra tras palabra. Y puede hacer que esa palabra no le va a cobrar ningún efecto a usted. Puede pasar de rodillas todo el día, pero el estar de rodillas orando tampoco le va a ayudar a crecer espiritualmente. Porque hay un elemento, hay algo que se nos ha olvidado y hemos dejado la fuente, óigame, la fuente de fuerza para nosotros. Hemos dejado la fuente que nos va a dar la estabilidad, la firmeza, nos va a dar el avance, nos va a dar la vitalidad para poder nosotros seguir hacia adelante y crecer en nuestra vida espiritual. Palabra tras palabra va a escuchar usted. Y puede ser que haya palabras que nos venga a dar para un lado y nos revuelque para el otro. Y nosotros ni aún así vamos a dar ni un destello de crecimiento espiritual. Siempre nos vamos a quedar así. ¿Sabe cómo? Enanos. ¿Sabe? No dudo, como le repito una vez más, de que la palabra viene y nos habla. Y Dios nos habla a través de su palabra. Es más, ¿se acuerdan? En el libro de los Proverbios dice, oiga bien, mas la senda del justo es como la luz de la aurora. Oiga, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Quiere decir que la vida del creyente debe ir en ascenso, debe ir creciendo, creciendo y creciendo. Esa debe ser la vida del cristiano. O sea que la vida del cristiano no puede detenerse. Oiga, la vida del creyente no puede detenerse, ni mucho menos ir para atrás. Entonces, si la senda del justo es crecer, crecer, ir en avance, ir en crecimiento, entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no crecemos nosotros? ¿Qué pasa? Se han aflojado los tornillos. Hemos dejado la fuente de fuerza, de estabilidad para nuestra vida. La hemos dejado, la hemos abandonado. La palabra sí es un elemento. Es una clase de vitamina espiritual para nosotros. Pero si la palabra de Dios, la oración y el ayuno, el congregarnos, la lectura bíblica, no va acompañada de ese elemento que es la fuente de vida para nosotros, va a ser ineficaz todo lo que usted haga. Muchas razones hay, pero me pasó algo esta semana, no, hace 2 semanas creo, me pasó algo. Y no solamente ese día, todos los días nos pasa algo y en lo cual vino a confirmar la palabra para mi vida para esta noche. Porque yo decía, Señor, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué podemos meditar el día de la vigilia? Decía yo. ¿Y sabe cuál venía a mi mente? Y se lo puede decir yo cuál es la fuente de fuerza y de crecimiento espiritual. Ya saben cuál es, vea. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Puede hacer lo que usted quiera hacer. Si ya le dije lo que hacemos quizás todo, y no todos quizás lo hacemos, pero la mayoría sí. Porque aquí no vamos con la apariencia. Qué bonitas vienen, hermanitas. Qué bonitos vienen, hermanitos. Eso no sirve.
Eso es lo peor que podemos hacer nosotros. Querer aparentar con nuestra vestimenta. Eso es lo peor que podemos hacer. Es lo menos que podemos hacer nosotros. Y si hace algo, es todo lo que le he dicho. Que venga, no falte ningún culto, ninguna reunión. Que ore, que ayune, que lea. Que escuche. Usted puede pasar escuchando el mensaje todo el día, puede estar escuchando mensajes. De uno, de otro predicador, de lo que usted quiera. Pero oiga bien, con esto voy a terminar ya. Si el Espíritu Santo no está en su vida, de nada le va a servir. Oiga, si el Espíritu Santo no está en su vida, de nada le sirve todo lo que haga. El Espíritu Santo es el único. Esa es la fuente de fuerza que nos va a dar la firmeza, que nos va a dar el crecimiento espiritual a nosotros. Pero cuánta falta nos hace el Espíritu Santo el día de hoy a la iglesia. Y anotaba lo que él estaba diciendo. Tenemos que ser imitadores de Dios. Claro que tenemos que serlo. Pero es lo menos que hacemos, imitarlo a él. Y cuando él hablaba yo anotaba y decía, ¿por qué ahora habemos tan malos cristianos? ¿Por qué habemos tan malos cristianos el día de hoy? ¿Por qué los creyentes de hoy no somos la iglesia del principio? No se doblegaba ante nada. No se callaba ante las amenazas del diablo. Se les reconocía que habían estado con el Señor. Se les sentía a ellos, se les sentía. Olían a santidad, olían a todo lo bueno porque el Espíritu estaba sobre ellos. Es el Espíritu el que va a hacer la diferencia. Es solamente el Espíritu Santo que va a hacer la diferencia en la vida de la iglesia. No hay otra cosa. Si el Espíritu Santo usted no lo tiene, de nada le va a servir todo lo que haga. Pero dígame, ¿tienen al Espíritu Santo? ¿Por qué fallamos tanto? ¿Por qué falla tanto? ¿Por qué yo maltrato a mi esposa? ¿Por qué maltrato a mis hijos? ¿Por qué yo a cada rato estoy mal? ¿Por qué yo a cada rato me enojo? ¿Por qué yo reacciono mal? Actúo mal. Grito a medio mundo. ¿Por qué? Y eso venía a mí, hermanito, y el Señor me lo hacía ver. El día fue hace 2 semanas que fui al grupo de mi hermanita Meda. No había parque, fue ese día que llegué tarde, ¿verdad? Yo le dije, páguense ustedes porque no hay nada de parking. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y ya por donde estaba la virgencita, más para adelante, casi llegando a la tercera, no había nada, y me quedé así un ratito, oiga bien, en un driveway, en una salida de un edificio. Ahí me quedé. Claro, ahí no me puedo quedar, ¿sí o no? Pero todo nos pasa porque me quedo un ratito esperando a ver si algún carro se va o algo. Todos hacemos eso quizás, ¿verdad? Y llegó un moreno. Llegó un moreno. Era el seguridad de ese edificio quizás. Y llegó y me dijo, quítate de aquí. Móvete. Y yo le dije, yo lo sé, le dije. Pero un momento le dije nada más. Muévete. Ya me voy a mover. Muévete. Dios mío, como que la sangre ya... Y yo dije, ¿dónde está el Espíritu Santo? Yo sí dije, ¿dónde está el Espíritu Santo en mí? Dije yo. Que de repente queremos actuar mal nosotros. Queremos gritar, queremos decirle, bueno, ¿y este qué me está diciendo a mí? Ahorita le voy a decir unas cuantas cosas en la cara. Y no me voy a quedar callado. Pero ahí viene el Espíritu Santo y dice, no puedes hacerlo. ¿Dónde está que eres creyente entonces? Pues yo pensaba que es nada más, oiga bien, es la única fuente de fuerza y crecimiento espiritual, va a ser el Espíritu Santo. De ahí nada lo puede hacer. ¿Por qué vemos a la iglesia bien diferente? Porque fue cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pedro, de ser aquel agresivo, de aquel que se enojaba, brincaba, pataleaba a medio mundo, ya lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cambiado totalmente. Pero ¿sabe cuándo fue? Cuando el Espíritu Santo llegó a él, fue cuando él cambió. Mientras tanto, él había seguido siendo el medio hermano, el medio apóstol Pedro, nada más. Pero como no tenía la llenura del Espíritu Santo, él seguía actuando mal.
Él seguía cometiendo los mismos errores a cada rato. Es por eso que usted necesita el Espíritu Santo. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Usted necesita hablar en lengua, necesita que el Espíritu Santo venga sobre su vida. De lo contrario, va a ir cometiendo los mismos errores. Y los mismos errores, pero como ya nos acostumbramos a llevar la vida normal, natural, como cualquier religioso. Ahí está el gran faltante en la iglesia el día de hoy. Y por eso no vemos los cambios en nuestra vida. Porque necesitamos al Espíritu Santo. Necesita el Espíritu Santo la iglesia el día de hoy. ¿Por qué tantos malos testimonios? ¿Por qué tanto se habla de la iglesia el día de hoy? Porque la iglesia no tiene el Espíritu Santo hoy. Eso quedó para la iglesia del pasado, dice. Eso quedó para el libro de los Hechos, capítulo número 2. Nosotros tranquilos caminamos, hermanitos, por eso cometemos los grandes errores. Por eso seguimos actuando como seguimos actuando. ¿Por qué? Porque como el Espíritu Santo no está, el Espíritu no está aquí, no nos redarguye. No nos dice que estás haciendo mal. Ya nos acostumbramos a llevar la vida como cualquier religioso nada más. Pedro cuando recibió el Espíritu Santo cambió. Moisés cuando subió ahí al monte dice que miraba una zarza que ardía y no se consumía. Y dijo, voy a ir a ver qué es. Y cuando llegó allá arriba, oyó la voz de Dios que le dijo, momento, le dijo a Moisés, aquí no vas a estar así con tu carnalidad, le digo. Quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde está, le digo, es santo. Es santo. Lo mismo le pasó a Josué también. Le dijo que tenía que quitarse las sandalias donde estaba. Porque ahí estaba el Espíritu Santo. Y vea, nada más se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo se llama nada más Espíritu Santo. ¿Por qué cree que no entra en usted? ¿Por qué no entra el Espíritu Santo en usted? ¿Ya se ha preguntado? ¿Se ha preguntado por qué comete el mismo error? ¿Las mismas faltas? ¿Por qué? Pues ya lo sabe. Pues ya sabe por qué comete el mismo error, la misma falta y no cambia. Porque si estuviera el Espíritu Santo, usted cambiara. Usted fuera diferente si tuviera el Espíritu Santo. Por eso ahora la iglesia es tan diferente a la iglesia del libro de los Hechos, porque se nos ha olvidado. Mire, cuando uno lee, yo se los recomiendo, lean el libro de los Hechos. Mañana en unas 2 horas se lo lee todo, 28 capítulos. Vea que aquí no perdían el tiempo, se convertían, nomás se convertían, se bautizaban en agua y luego, ¿sabe qué? Recibían el Espíritu Santo. Decían, vengan para acá, les vamos a imponerles manos y van ahora a ser llenos del Espíritu Santo. No tardaban. Porque ellos habían entendido de que el Espíritu Santo era vital para ellos. La iglesia no podía vivir sin el Espíritu Santo y hoy también no puede vivir el cristiano sin el Espíritu Santo. Una de las cosas que me llama la atención del hermano Gigi Avi era esa. Él como tenía cosas buenas, tenía cosas malas, pero él decía de que un cristiano sin el Espíritu Santo no iba a ser salvo. Si fuera doctrina y si fuera de verdad palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros nos quedamos ahorita entonces? Si el bautismo en el Espíritu Santo fuera un requisito para la eternidad, ¿cuántos nos quedáramos? Pero yo me voy más allá, digo yo, entiendo lo que decía este siervo. Porque es cierto, sin el Espíritu no somos nada, hermanitos. Sin el Espíritu Santo no somos nada nosotros. Es el Espíritu lo que nos va a redarguir a nosotros. Y nos va a hacer lo correcto. Y cuando lleguemos a cometer allá aisladamente un error, una falta, nos vamos a sentir requete mal. Pero ¿por qué la iglesia sigue cometiendo tantas cosas? Todos los días usted comete tantas cosas, tantas groserías, comete y usted lo mismo. Y dice, mañana voy a cambiar y lo sigue haciendo. Usted dice, ya no lo voy a hacer y lo volvió a hacer. Y no lo voy a volver a hacer y lo volvió a hacer y lo volvió a hacer y lo volvió a hacer. Y ya es algo rutinario. ¿Por qué? Como el Espíritu Santo no está aquí, nosotros lo seguimos cometiendo. Lo seguimos haciendo. ¿Qué cree que lo que hemos leído, qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Usted sabe cómo era Pablo, ¿verdad? Y vea que cuando el Señor se le revela, cambia. Pero una de las cosas que Dios le dio, en primer lugar dice que quedó ciego, le da sanidad, se bautiza en agua, pero dice, y fue bautizado con el Espíritu Santo. Por eso Pablo ya no volvió a ser el mismo de antes. Nunca volvió a ser Pablo el mismo, nunca.
Oiga, nunca, jamás Pablo llegó a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba en él. Pero le digo, ¿y nosotros? Y nosotros, vea la diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia que hay cuando éramos antes y lo que somos ahora? Sí que hacemos lo mismo. Solo nos cambiamos de ropa nada más. Pero nosotros al llegar a la casa nos transformamos, hermanitos. Me quito la corbata de pastor, me quito la corbata de diácono, de líder, y me voy a hacer lo mismo. Porque la iglesia es nada, el cristiano solo es aquí en la iglesia. Pero ya vamos a la realidad de la vida. Y empezamos a tratar mal a los hijos, a la esposa, al esposo. Y en el trabajo empiezo a actuar mal, como cualquiera actúa. Y agarro mi celular y hago lo que me le da la gana. Como el Espíritu Santo no está, yo hago lo que me da la gana. Esa es la iglesia de hoy, no hay otra iglesia. Por eso yo decía, Señor, sí, a ese momento yo sentía que quería actuar mal yo y dije yo, pero no puedo actuar mal. Y todos los días nos encontramos con esa realidad de actuar mal cuando me dicen algo. Y yo actuar mal y yo querer decir las cosas. Pero digo, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la diferencia que debe de haber entre la luz y las tinieblas. Y yo no puedo hacerlo. Porque de lo contrario yo actuara mal. Yo hiciera cuantas cosas. Pero yo digo, ¿a dónde está el Espíritu Santo hoy para la iglesia? Pablo ya no fue el mismo, él odiaba, hermanitos, odiaba. Si Pablo hubiera tenido celular en aquel tiempo, ¿cree que lo hubiera seguido usando Pablo? El inconverso, llamándose Saulo, él hubiera grabado todas las maldades que hacía y las hubiera subido a cualquier red social. ¿Cree usted que lo hubiera hecho? Le pregunto. No siendo convertido. Y ya convertido, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho él? ¿Qué hubiera hecho? Ahí quedaron grabadas. Ahí quedaron grabadas las cosas malas que hizo. ¿Qué hubiera hecho Pablo ya convertido? Si ya estaba el Espíritu Santo, que cree, si hubiera ido a sus redes sociales, ay, esto era yo antes. ¿Sí o no? Y esto hacía yo antes. Yo, ahorita lo borro, dice. ¿Sí o no? Lo hubiera borrado. Yo si hubiera tenido. Hoy, para los tiempos que estamos hoy. Antes, ahora, hasta hay que tener cuidado para el testimonio. Nunca lo he dado mi testimonio yo, así dar un testimonio mío. Pero hoy tengo que tener gran cuidado para hacerlo. Porque si no me vienen, me llevan enchachado. No se puede. Yo imagino que Pablo, si hubiera visto eso, dice, Dios mío, esto es lo que yo hacía antes. No. Como ya estaba el Espíritu Santo, ahora ya le parecía mal, decía, qué vergüenza. Qué vergüenza lo que yo hacía. Entonces mejor voy a borrar todo esto, hubiera dicho Pablo, ¿sí o no? ¿Y ustedes qué han hecho con las suyas? ¿Qué han hecho con las suyas? Solo un pequeño ejemplo que le estoy poniendo nada más que me ha venido a la mente ahorita. Porque ahora ya estaba el Espíritu Santo sobre Pablo. Porque si usted nota lo que hemos leído, dice así, mire. Dice el 17 del capítulo 9, dice, fue entonces Ananías, entró a la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista. Oiga, ¿para qué le envió Dios a Ananías allá a donde estaba Saulo? Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista. Y dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Dios envió a Ananías para que recibiera la vista, porque había quedado bien ciego con la visión celestial. Pero le dice,
para que sea lleno del Espíritu Santo. El Señor dijo, a este que era malo, dice, lo tengo que sellar, lo tengo que llenar con mi Espíritu Santo. Y este jamás va a ser igual. Tiene que haber un cambio, pero de verdad. Imagínense que yo de donde vengo, hermanitos, si solamente me hubieran dado mi brochazo nada más, solo escuché la palabra y yo pongo de mi parte, yo oro, yo ayuno, yo leo, yo me entrego, yo me congrego. Pero dígame, si el Espíritu Santo no estuviera en mi vida, ¿qué pasara? ¿Qué hubiera pasado en mi vida? ¿Estuviera completo, sí o no? No. Entonces, ¿y usted está completo entonces? Entonces ahora vea que nos falta esa fuente de fuerza, que es el Espíritu Santo. Pero yo le pregunto, ¿qué tanto lo están procurando? ¿Qué tanto lo están procurando? ¿Cuántos años tienen ya? Y todavía nada, hermanito. Ahora ya no hay. Pero le dije al principio, vamos a entrar a orar. Toda la gente callada. La gente no exalta la voz. La gente no gime, no clama, no llora, no siente nada. No clama, no se desespera por el Espíritu Santo. Si ustedes pidieran el Espíritu Santo, pero con agonía, con desesperación, Dios lo llenaba. Dios le diera de su Espíritu Santo. Pero no lo procuramos. El Señor dijo, el Señor me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista, dice, al instante, y levantándose, dice que fue bautizado. Vea, recibe la conversión, recibe al instante la vista, es bautizado con el Espíritu Santo. Luego él empieza a predicar, empieza a llevar el mensaje. Y por haberse convertido Saulo, el Señor lo cambia. Acuérdense que era Saulo el que andaba haciendo tantas cosas contra la iglesia. Las iglesias no tenían paz. Oiga, las iglesias no tenían paz. Las iglesias no crecían porque estaba Saulo. Pero ahora convertido él, vea lo que pasaba en la iglesia. Es lo que leíamos del versículo 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, ya convertido Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomando, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Pablo ya estaba predicando. Verso 28. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Disputaba con griegos, pero estos procuraban matarle. Oiga, después de que Pablo procuraba matar a otros, ahora a él lo trataban de matar. Dice el 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y oiga lo que dice el 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea y por toda Samaria. Y aquí viene el punto principal. Las iglesias eran edificadas. Entonces, la fuente de fuerza y crecimiento espiritual para la iglesia es el Espíritu Santo. Porque ahora sí las iglesias, dice, eran edificadas andando en el temor del Señor. Oiga, andando en el temor de Dios. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? Nos pone temor a nosotros. Ahora nos da vergüenza lo que hacíamos. Ahora nos da vergüenza lo que hacíamos nosotros. Ahora nos da vergüenza todas las cosas que cometíamos nosotros. Nos da vergüenza hoy. Por eso dice, eran edificadas andando en el temor. O sea que andaban, caminaban, se desarrollaban en el temor de Dios todo el tiempo. Andando, o sea, era una vida continua de temor a Dios, continua de temor a Dios. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo. Y dice que eran edificadas
Y lo principal dice, y se acrecentaban. ¿Fortalecidas por quién? Por el Espíritu Santo. Eran edificadas, andando en el temor a Dios, y se acrecentaban. O sea, la iglesia crecía, oiga, fortalecidas. ¿Quién le daba la fortaleza y la fuerza a la iglesia? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera con la iglesia no hubiera sido fuerte como fue. ¿Por qué se convertía la gente? La gente no se resistía a la palabra de Pedro. La gente no se resistía a la palabra de esos hombres porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro se convierte, predica 3,000 almas. Después en el segundo mensaje, 5,000 almas. Ahora miraban a un Pedro diferente, transformado. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, hermanito, cambia. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, se ve el cambio y la transformación de una vez y para siempre. Entonces note, Pablo, después de ser el que perseguía, ahora, porque él había sido convertido, las iglesias eran edificadas, andando en el temor al Señor, y se acrecentaba fortalecida, dice, por el Espíritu Santo. Ahora dice en el capítulo 13 que leíamos, solo leía el último versículo, porque eso había pasado también en este momento. Dice, y los discípulos, o sea, los discípulos en la iglesia, y los discípulos, oiga, estaban llenos de gozo. ¿Sabe qué es lo que trae? ¿Sabe qué? Ese es un fruto del Espíritu. ¿Y ustedes viven con gozo constante o cómo? No, si de repente se nos chollan las piedras. De repente nos embravamos nosotros. ¿O no se embravan ustedes? ¿O son un panal de miel ustedes? ¿Y por qué tanto se embravan, pues? ¿Saben por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos. Hoy, si hablaran para la iglesia de hoy en día, dijera, y los discípulos estaban vacíos de gozo y vacíos del Espíritu. Por eso viven todos amargados y bravos y gritones. Porque están vacíos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, es lo contrario el día de hoy. Hoy relinchamos y tiramos patadas para todos lados nosotros. ¿Por qué? Porque no vivimos en un gozo constante nosotros, hermanitos. Porque como no está el Espíritu Santo, el gozo se va, hermanitos. Cuando viene el Espíritu Santo, nos llena de gozo a nosotros. O sea, hay un gozo en nosotros. Porque está la llenura del Espíritu Santo. Y así era la iglesia. Los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Vea, llenos del Espíritu Santo. Toda la iglesia. Nomás se convertía en unos 10, decía, tráiganlos para acá, pónganmelos aquí, vamos a imponerle manos. Por eso leía la otra parte que vamos a llegar ahí. No perdían el tiempo con los cristianos de aquel entonces. Pero le pregunto yo, ¿y por qué ustedes tanto tiempo y no han recibido el Espíritu Santo todavía? ¿Por qué todavía no hemos recibido el Espíritu Santo nosotros? Seguimos clamando y no lo recibimos nosotros. Terminamos ya, hermanito, vámonos al capítulo número 19. Vea lo que le acabo de decir. Dice el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Capítulo 19, verso 1. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Oiga, Pablo llegó a Éfeso. Halló a ciertos discípulos. Y vea la pregunta que les hizo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Oiga, llega a Éfeso y encuentra a los hermanos ahí. Encontró, dice que eran 12 hermanos que se encontró. Y nomás llega Pablo a Éfeso y le dice, mire, allá no le preguntó, ¿cómo está, hermanito? No, todavía somos, ¿cómo que nos importa? ¿Cómo está, hermanito? ¿Y cómo le está en el trabajo y la familia? ¿Cómo está? Estos no andaban preguntando tonteras. Nosotros somos así. Hablamos de cualquier cosa barata de este mundo.
No hablamos de los dones, no hablamos de la vida espiritual. Qué rico es cuando se encuentra uno con un hermano o una hermana y empieza a hablar de lo espiritual nada más. Qué bonito fuera. No, esto es para el chambre nada más. A esta hermana le encanta, dijo, me voy a acercar a esta hermana porque vea cómo me cuenta de todo de la iglesia, me cuenta, dice. De todos los chambres me cuenta la hermanita, esta hermanita se juega a hacer, me gusta esta hermana, dice. Por chambrosa. No quería decirlo, pues me salió. Aquí Pablo no andaba ahí, que le habían contado algo que por allá le dijeron, nada, llegó nomás lo vio, hermanita, ¿ya recibió el Espíritu Santo? Hermanito, ¿ya ha bautizado usted? ¿Ya habla en lenguas, hermanita? ¿Y usted? ¿Qué está esperando? Así era Pablo, él no perdía el tiempo, hermanitos. Les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creyeron? Bueno, me han contado que ustedes son cristianos, les dijo. Vea, Pablo, me contaron que son cristianos, pero ahora que ya se convirtieron, ¿ya recibieron el Espíritu Santo o no lo han recibido? ¿Y sabe qué le contaron? ¿Qué le respondieron a Pablo? Ni sabemos si hay Espíritu Santo, le dijo. Miren, estos 12 que estaban ahí convertidos, no ignoraban al Espíritu Santo. Eso le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni hemos oído. 3. ¿En qué pues fuiste bautizado? Le preguntó. Y respondieron, en el bautismo de Juan. Y mire, Pablo le dice, pero si Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que iba a venir después de él. Esto era en Jesús el Cristo. O sea, ustedes están requete atrasados, les dijo. Ustedes están todavía con el bautismo que Juan trajo, dice. Y él vino para bautismo de arrepentimiento. Y él venía hablando que tras de él venía otro. Y que ese que venía después de él sí los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero ustedes entonces, le dice, ¿qué han estado haciendo todo este tiempo? Que no lo han recibido. Entonces dice, 5, cuando oyeron esto, cuando oyeron lo que Pablo les dijo, fueron bautizados. Oiga, los bautizaron en agua otra vez, porque estaban en el bautismo de Juan nada más, de arrepentimiento. Y 6 dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vea, los bautizan. Y luego viene y dice que Pablo les impuso las manos. Recibieron el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y profetizaron. Llegaron a donde deberían de estar. No ser del montón nada más que han creído en el Señor y cualquier viento los mueve, los avienta y cambian de un momento a otro. Y dice, ustedes no deben de cambiar ni ser variables. Ustedes tienen que estar firmes. Ustedes tienen que crecer espiritualmente. Y solo el Espíritu Santo lo puede hacer en ustedes. Así que ahora dice, habiéndole Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban. Así debe estar la iglesia, hermanitos. Ser bautizado con el Espíritu Santo, hablar en lenguas y profetizar. ¿No quisieran ustedes que aquí se moviera el Espíritu Santo, hermanitos? Que uno y otro hablando en lengua y otro por allá profetizando. Ese debería ser nuestro anhelo aquí en la iglesia. Que el Señor empezara a llenar con su Espíritu Santo, a bautizar con el Espíritu Santo. Que empezáramos a hablar en lenguas, a profetizar, interpretación de lengua, de todo que hubiera aquí. Pero debemos de anhelarlo cada uno de nosotros. Y dice el versículo que leíamos final. El 20 dice, así crecía, vuelve a mencionar, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Allá dice que en lo que leíamos en el 9, dice que las iglesias se edificaban andando en el temor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y aquí en lo que hemos leído, dice crecía y prevalecía poderosamente
La palabra del Señor. ¿Qué hacía que se fortaleciera, que creciera, que se mantuviera firme? El Espíritu Santo nada más. Es el único, es el agente principal para la iglesia y para el creyente de fuerza, fortaleza, firmeza, avance, vitalidad, vigor y crecimiento espiritual. Va a ser el Espíritu Santo. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, puede hacer que crezca un tiempo. Vamos a ver lo que va creciendo. Y la hermanita ahí va creciendo. Pero tarde o temprano, si no tiene la llenura del Espíritu Santo, una cosita va a venir y lo va a debilitar. El que no está lleno del Espíritu Santo ve todo lo malo de la iglesia. Y anda solo así, mire. Ay, que la hermana. Es que el hermano dice. No digo de mí que van a hablar. Yo soy el primero que van a comerse. Y de repente una media cosita, como no tiene el Espíritu Santo, va a correr, va a huir, va a saltar, va a ir para cualquier parte, lo que sea. Porque el que no es lleno del Espíritu Santo no analiza las cosas espiritualmente. Él todo es humano, hermanitos. Todo es humano. El que no tiene el Espíritu Santo, todo es humano. Aparenta que está bien, pero no está bien. Y va a haber cuántas cosas, va a haber solo lo malo, va a haber. Me voy a adelantar eso que vamos, si Dios permite, nos da la vida. El viernes nos vamos a reunir aquí, ¿sabían, verdad? La otra semana. Y seguimos con el estudio de Tesalonicenses. Pero usted puede ver la pared aquí blanquita, ¿verdad? Está todo blanquito, ¿verdad? Pero nada más ve el manchón este, ¿verdad? O sea, usted no ve toda la pared bonita. Usted ve, ay, qué feo ese manchón que se ve allí, dice. Pero usted no mira toda la pared blanquita bonita, ¿verdad? Ve lo malo nada más. Así somos cuando andamos en la carne y no está el Espíritu Santo. Vemos solo lo malo en la iglesia. Lo bueno no vemos, solo lo malo vemos nosotros de los hermanos. Vemos lo mal del líder, del diácono, de la diaconisa. Hablamos de cada culto. Hablamos de la alabanza, de la palabra, no se diga, hablan. ¿Por qué? Porque humanamente nada más. Cuando está el Espíritu Santo, bueno, en primer lugar, nos priva y nos muerde la lengua. Cuando está el Espíritu Santo, le dice, ni hablé, le dice. Bueno, usted sabe, este es un ejemplo bien claro en la Biblia. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Verdad? Moisés tenía espíritu hasta para regalar. ¿Sí o no? Dice que el Señor agarró del espíritu de Moisés y se lo dio, no sé a cuánto le dio, ¿verdad? Repartición para todo, del mismo espíritu que tenía Moisés. ¿Y ustedes tienen para repartir? Nah, que me regalen porque estoy vacío yo, dije. Moisés no tenía para repartirle a todo el pueblo. Él le hacían tantas cosas a él, hermanito. Hablaban tras sus espaldas, hablaban y le decían cosas. Y él, como estaba lleno del Espíritu Santo, decía, aleluya. Amén, decía. Bien contento Moisés. Pero como el hermano y la hermana de él andaban en la carne, ¿verdad? Esos no tenían el Espíritu de Dios. Esos hablaban de Moisés y decían, vaya, ¿y este qué se cree? Decía. Así decía la María, ¿verdad? ¿Cuántas Marías hay hoy? ¿Verdad? ¿Cuántos Aarón hay ahora en las iglesias? Y decían los dos, y en común acuerdo se ponían los sinvergüenzas, ¿verdad? Y le decía, mira mi hermanito, le decía, chulo, mira que él se la cree, la gran cosa, va a decir. Creen que solo Dios por él habla, decía. Que Dios no nos puede usar también a nosotros. Y vino Dios y le dijo, un momento, le dijo, ustedes no tienen por qué estar hablando del siervo, le dijo. Es cierto, es el hermano en carne de ustedes, pero este es el hombre de Dios, le dijo. Cuidadito y hablen más de él, le dijo. Pero ahorita los castigo a ustedes, le dijo. Es que no podían hacerlo. Cuando está el Espíritu Santo, nos hace más prudentes a nosotros, hermanito. Cuando está el Espíritu Santo, nos hace, no detiene, hermanito, no detiene. Es como freno que nos ponen aquí, hermanitos. Y nos detiene para no hacer las cosas. Si no, hablamos más de la cuenta. Nos dejamos ir nosotros, hermanitos, y no nos importa.
Porque no está el Espíritu Santo. Si aún estando cometemos errores, ¿sí o no? Imagínense si no tuviéramos el Espíritu Santo, ¿cómo fuéramos nosotros? Si no estuviera el Espíritu Santo, ¿cómo fuéramos nosotros? Dios mío, digo yo. Pero ahora uno puede ver que si la iglesia fue de esta manera, fue porque tenía el Espíritu Santo. Entonces hoy nosotros, hermanitos, hemos venido para orar por el Espíritu Santo. Esta noche estamos aquí para orar por el Espíritu Santo, que Él nos llene. Así que esta noche, si usted quiere pasar aquí al frente, quiere ser lleno del Espíritu Santo, véngase aquí porque vamos a orar. Porque todos los que estamos aquí lo necesitamos. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es el único que nos va a dar la fuerza, la fortaleza, la vitalidad. Y el único que nos va a hacer crecer espiritualmente va a ser el Espíritu Santo. Si no, ahí nos vamos a quedar todo el tiempo y no vamos a crecer. Hoy va a estar fuerte, mañana va a estar débil. Hoy ve bien tranquila las cosas, pero después le van a parecer mal todas las cosas. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, hermanito, no, hermanitos, uno ve las cosas, le pasan las cosas y uno tranquilo. Porque está el Espíritu Santo sobre nosotros. Y por eso no nos debilitamos, por eso no volvemos atrás, por eso no renegamos, porque es Él en nosotros. Oye, ya no somos nosotros, es Él. Es Él en mí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Era el Espíritu Santo que ya estaba en él. Por eso Pablo era diferente ahora, hermanitos. Entonces nuestra vida va a ser diferente cuando tengamos al Espíritu Santo. Así que hoy nosotros lo necesitamos, hermanitos, hoy más que nunca. Debemos de anhelarlo, debemos de procurarlo cada día al Espíritu Santo. Así que vamos a ponernos de pie, hermanitos, esta noche.